Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la invitación del Instituto de Estudios Cívicos. Es un gusto reencontrar a Pablo, un gusto participar del panel con Gladys, con Enrique y con Mercedes. Y van a notar, como les decía, algunas coincidencias en las preocupaciones y algunas también en la propuesta de soluciones. Estoy mirando acá el programa y veo que realmente las actividades de ayer han sido interesantísimas, lo que queda en la tarde también. Y quiero mencionar algo sobre la cena tertulia, donde Mercedes expondrá sobre civismo y Estado de Derecho. Y fíjense que tanto en la intervención de Gladys como en las respectivas intervenciones de Mercedes y de Enrique se habló de Estado de Derecho y sentido republicano. Y esto coincide exactamente con una de las preocupaciones diarias que tengo, permanentes, en el sentido que el Estado de Derecho es una cuestión clave. Pero el Estado de Derecho ya no como una cuestión meramente formal, esto es, un Estado que tiene una Constitución, que tiene 3 poderes que están, se supone, en pie de igualdad. El Estado de Derecho como una noción sustancial, tal vez una de las mejores definiciones en ese sentido sea la vieja definición que dieron los estadounidenses constituyentes de fines del siglo XVIII, gobierno de las leyes y no de los hombres, idea que luego apareció en la Asamblea Constituyente de 1830 a través de las intervenciones de José Yauri. Me viene a la mente en este momento, y antes de ir al tema, la necesidad de luchar por el Estado de Derecho. Y ahí voy un poco a lo que Mercedes invitaba a plantear, parafraseando a un alemán, Jhering. Jhering en 1872 dio una conferencia fenomenal de la cual surgió un clásico, la lucha por el derecho. En esa conferencia el filósofo y jurista sostuvo: no existe derecho, existe lucha por el derecho. Es decir que, parafraseándolo, más que Estado de Derecho, existe lucha permanente, constante, construcción permanente del Estado de Derecho. Y esa construcción del Estado de Derecho, yendo a lo que Mercedes preguntaba, en lo que tiene que ver con el control del poder, implica no solo contar con los mecanismos y los recursos clásicos, la separación de poderes, los 3 órganos de control, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral. Eso es lo que alguna vez el profesor Cayota dijo es el Maracaná institucional uruguayo, cuando creímos que estábamos en un estado de desarrollo tal del Estado de Derecho que estábamos a cubierto de cualquier problema. 25 años después, porque esto corresponde a la visión de mediados del siglo pasado, nos dimos cuenta de lo que podía pasar con un golpe de Estado, el golpe del 73. Entonces, comparto la preocupación por el Estado de Derecho y lo quiero vincular justamente a las cuestiones que nos convocan, el tema de la integración a través de las políticas sociales y laborales. En ese sentido yo voy a abordar un aspecto, un campo dentro de otro que es mucho más amplio. Voy a enfocar la cuestión de las políticas sociales y laborales desde el punto de vista de la gestión de la privación de libertad y el retorno de la persona que ha sido privada de libertad a la sociedad. Tengo que focalizar en este punto porque si no necesitaríamos mucho más tiempo y en definitiva ya con esto van a ver que 20 minutos va a requerir un esfuerzo de síntesis. Parto de esta premisa: la construcción de una política de Estado en materia social, en materia laboral, supone necesariamente una buena gestión de la privación de libertad. Y la privación de libertad es uno de los puntos débiles que tiene nuestro país, que lo ha tenido sobre todo desde 1985 hasta la fecha. Es decir, la gestión de la privación de libertad, la construcción de políticas sociales y laborales que permitan una integración de quienes sufren la privación de libertad y retornan a la sociedad, es uno de los puntos débiles de la democracia uruguaya. Y lo es desde 1985. Y cabría en este sentido preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué una democracia que ha tenido y que ha podido resolver algunos temas y otros no, tiene fuertemente en el debe la cuestión de la privación de la libertad y por lo tanto la integración de las personas? En términos históricos podríamos decir, 1985 era un momento crítico del país, tan crítico como el 73. Yo digo que el ingreso, la ruptura como la salida de esa ruptura fueron momentos igualmente difíciles. Y había en aquel momento, marzo del 85, una serie de temas para resolver, desde la economía, país arrasado por la crisis de 1982, problemas sociales como un desempleo que estaba en el orden del 18%, una crisis profunda de la educación, estaba el problema de los presos políticos y qué hacer con ellos, estaba la cuestión de lo que había ocurrido, el terrorismo de Estado, había evidentemente una cuestión de temas que
hacían que la gestión de la privación de libertad no fuera una de las cuestiones principales. A pesar de eso, el primer gobierno del periodo, el gobierno de Sanguinetti, intentó resolver la cuestión de la privación de libertad apostando a un viejo proyecto de la década del 30, que era el proyecto de Santiago Vázquez, el proyecto de Concar, que era de la época de Gómez Fole, 1938, que había quedado archivado en un cajón y que los militares sacaron de ese cajón y comenzaron a implementar en 1975. La construcción de un complejo penitenciario con la lógica de los modelos que en aquella época impulsaba Naciones Unidas, los complejos penitenciarios, que había tenido muy buen resultado, por ejemplo, en Costa Rica. Había una cárcel, existe todavía la Reforma, y en Uruguay se intentó hacer lo mismo. Los militares construyeron más o menos el 80% de Santiago Vázquez. El gobierno de Sanguinetti lo terminó y lo inauguró en 1986 para cerrar la cárcel de Punta Carretas y la cárcel de Miguelete. Esa fue la acción principal en materia de gestión de la privación de libertad, que empezó muy bien, siguió regular y terminó muy mal. Ya para fines de ese periodo, en los 90, existía una cantidad de presos mucho mayor, se había iniciado la tendencia al crecimiento de la población reclusa, se había iniciado los problemas de hacinamiento, los problemas de violencia, de consumo de drogas, y sobre todo, todo ello se reflejaba en una alta reincidencia. La reincidencia en Uruguay ha estado más o menos dentro de la media de lo que era la reincidencia de Occidente, pero comenzó a dispararse a partir de la década del 90 y se ha incrementado notoriamente en los últimos tiempos. Entonces, hoy, tiempo después, una generación después de aquello, vemos que el problema no solo no se ha resuelto, sino que se ha agravado. Es decir, se ha consolidado una fractura social en lo que tiene que ver con todo este campo que es muy importante, que es la aplicación de medidas privativas de la libertad y luego el retorno de esas personas a la sociedad. Y cuando hablo de privación de libertad, no me refiero a lo que seguramente todos ustedes están pensando: cárcel, libertad, Concar, cárcel de mujeres. La privación de libertad es un concepto más amplio. Podríamos decir, siguiendo una norma que es derecho positivo, protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que hay privación de libertad toda vez que se encierra a una persona y esa persona no puede salir de allí por sus propios medios. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre en la cárcel, pero ocurre también para los adolescentes que han cometido infracciones del sistema penal juvenil, y ocurre también en los hospitales que atienden a pacientes psiquiátricos, y ocurre también en determinados establecimientos privados donde las personas son internadas compulsivamente. Y eso también es privación de libertad, y eso es parte del debe que la sociedad tiene. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo hemos descrito. Hoy esas instituciones no producen los efectos que deberían. Las cárceles, la rehabilitación; el sistema penal juvenil, la corrección y la educación; el sistema de salud, en lo que refiere a los pacientes psiquiátricos, el tratamiento terapéutico de esas personas. Y como resultado de esto, lo que sucede repetidamente, más allá de algunos intentos de corrección, es que los que han cometido un delito van a la cárcel y 7 de cada 10 vuelven. Los menores infractores que van al sistema penal juvenil, en general salen para volver después a ser institucionalizados, pero esta vez como delincuentes imputables. Y vemos también que en las colonias psiquiátricas que se supone se van a cerrar en 2025 y que responden al modelo de la época de la inauguración de Vilar de Bo, 1880, hay problemas al punto que hay personas que están allí 40, 45 años. Hay algunos que entran con 18 años y se mueren allí, pasan toda su vida. Y yo diría que son los olvidados, los más olvidados de todos los olvidados. Los que están en este momento en el Vilar de Bo y en las colonias psiquiátricas son los que están más indefensos. A ver, perdón, no hay voluntad política también, ¿no? Yo creo que no, Mercedes, porque se ha votado una ley que tiene que ver con la reforma supuesta de salud mental. Yo no voy a opinar sobre cuestiones psiquiátricas, que notoriamente no es mi especialidad, pero en lo que refiere al tratamiento de esas personas y a la condición jurídica de esas personas durante el tratamiento, lo que vemos es una expresión de propósitos, un horizonte lejano. 2025 son 8 años y para muchas personas 8 años es mucho. Pero no solo 8 años, perdón, como estoy moderando me gustaría causar una cosa. Yo recuerdo en el 87 cuando vino François Mitterrand, Sí. que vino un grupo de gente de la organización de derechos humanos que tenía Michel, y yo recuerdo haber estado cenando con el equipo, y en aquel momento, en el 87,
me dijeron que las cárceles uruguayas y los institutos de rehabilitación psiquiátrica eran campos de concentración. Ya lo era. Son en el 87. Entonces yo, que no soy especialista en el tema, te pregunto, ¿cómo es que pasamos por todos los gobiernos, de todas las fuerzas, y no hubo, faltó voluntad política, faltó pericia? ¿Qué faltó? ¿Te acordás de aquel aforismo romano, la acción es la medida del interés? Yo creo que faltaba interés y por lo tanto ha faltado acción. Diagnósticos hemos tenido muchísimo, Gladys lo dijo. Hubo sí un momento esperanzador, efímero, que fue en el año 2010, cuando el flamante presidente Mujica convocó a 4 grupos de trabajo en 4 áreas: educación, energía, me falta alguno, y privación de libertad, de seguridad pública, me falta uno, creo que era industria, medio ambiente, industria. Y hubo allí un diagnóstico del cual participaron todos los partidos políticos, donde se pusieron de acuerdo en qué hacer y cómo gestionar la seguridad pública, y dentro de la seguridad pública la gestión de la privación de libertad. Y se fijó un documento, una hoja de ruta, es el documento de consenso de agosto del 2010. Está todo allí, no falta nada. Yo participé en educación y claro, el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Todo. Pero... ¿Qué se ha hecho? Entonces, lo más preocupante, al menos en el área que me concierne, es que en algún momento el Ministerio del Interior, pero en definitiva el gobierno y en definitiva el Frente Amplio, consideró que había cumplido en materia de seguridad. Ustedes van a la página del Ministerio del Interior, documento de consenso cumplido. Esto fue en la campaña electoral de 2014. Entonces te dicen por qué cumplieron y por qué. Y en realidad, analizando realmente si se ha cumplido eso, vemos que lo sustancial de aquel acuerdo está pendiente. Como está pendiente en educación, como está pendiente en otras áreas también. Ahora, si en el 87 se hablaba de campos de concentración, mucho más grave es ahora cuando se ha incrementado por 4 la cantidad de personas que están sometidas a privación de libertad, cuando aumentó la reincidencia, es decir, cuando, como les decía, se consolidó esa fractura que antes ya existía. Y esa, sí, es puntual sobre lo que estás hablando, lo que voy a contar. Pablo les habló que una de mis tareas sociales había fundado en donde vivo un centro de enseñanza técnica para atender esa población de que ni estudiaba ni trabajaba. Se diseñó un proyecto para a los 13 años no anduvieran hasta los 14 sin hacer nada, sino que se los integraba ahí mediante pequeñas tareas, porque tampoco los podías poner a aprender un oficio corriendo el riesgo que un chico se cortara, le pasara lo que quieras. En ese año yo recibo una beca para viajar a Estados Unidos para visitar programas de jóvenes en conflicto con la ley, penas alternativas de cárceles y programas de rehabilitación dentro de las cárceles. Cuando retorno a mi país dije, yo tengo que hacer algo con esto que recibí, de lo que vi, voy a ver cómo puedo hacer para conectarme. Aquí es una de las partes que uno depende del Estado, porque yo no puedo ir a sacar presos ni hacer nada con los presos si no tenía la autorización del Estado. Elaboro un proyecto donde se les ofrecía el centro de enseñanza técnica, todas las instalaciones, los profesores, el material, todo. Se le iba a abrir ese centro de enseñanza técnica para los presos que estuvieran, o presos y presas que estuvieran en etapa ya de salir, que eran los que más nos preocupaban, porque a qué iban a salir, para que esos, con un certificado de buena conducta que los iba a elegir la persona, los podían enviar en los horarios y en los tiempos con los cursos normales, o sea, ya se iban a ir integrando con el resto del grupo en los cursos normales. Y se le ofreció un tiempo, un día, un horario para abrir el centro pura y exclusivamente para los cursos de lo que... ¿Cuál fue la respuesta del Estado? Si nosotros nos hacíamos cargo de trasladar los presos de la cárcel al instituto y del instituto a la cárcel, firmábamos el convenio sin ningún problema.
fue la respuesta del Estado, cuando se le brindaba absolutamente todo. Aquí no era un problema de que, mire, no tenemos recursos para pagar los docentes, no tenemos recursos para... No. Aquí se les daba todo. Y se les daba todavía la oportunidad de un plan de integración a la sociedad, porque algunos podían formar parte de los grupos. La respuesta fue, si usted se hace cargo de llevar y traer los presos, Una manera elegante de... es una manera elegante de decirte no. Entonces, concluyo, no hay voluntad. Y seguramente eso se vincula tal vez a una cuestión de egoísmo que tiene que ver con quién es el autor de la iniciativa. Si el autor de la iniciativa no pertenece al equipo, entonces ya no lo miramos con tanto cariño. Yo creo que el tema profundo, la raíz del problema es que hoy existe, tanto en las cárceles como en el sistema penal juvenil, un problema de contravalores. Contravalores en este sentido, en la convivencia. Quien es solidario es considerado débil, quien es violento es considerado sabio, y por lo tanto aquel que le desgracia la vida al que está al lado es alguien que hay que respetarlo. Y ese es, digamos, un poco el universo de valores donde los contravalores están en la cima y donde eso se consolida día a día de una forma tal que hace que cuando esa persona sale sea muy difícil que se pueda reintegrar a la sociedad y pueda desempeñarse. Más allá de los esfuerzos que el Estado hace en este sentido, es justo reconocer que hay más personas que trabajan y que estudian, y es justo reconocer que hay algunos cursos que se brindan en algunos establecimientos a través del INEFOP y que son buenas prácticas, pero el grueso de la población no se entera de esas buenas prácticas y esas políticas no inciden en el núcleo duro del problema. Es por esa razón que después fracasamos en el momento que se le da la libertad a esa persona. 7 de cada 10 vuelven a repetir la experiencia. Entonces, hasta ahora hemos descrito por dónde tendríamos que ir. Cuando siempre nos preguntan, bueno, ¿y es posible mejorar la seguridad pública? ¿Es posible mejorar la gestión de la privación de libertad? ¿Es posible construir políticas sociales que atiendan adecuadamente a estas cuestiones? Sí, sin duda, desde luego que sí. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Hacia dónde ha ido el mundo? En Uruguay tenemos un modelo de privación de libertad que ya prácticamente no existe en el mundo avanzado, sí existe en Latinoamérica porque compartimos los mismos problemas. Dentro de poco se va a inaugurar una cárcel gigantesca, un nuevo CONCAR, y nos van a decir, acuérdense, que es lo más avanzado que ha venido de España, que concentra las mejores prácticas del modelo penitenciario español. Falso y falso. Primero, no reproduce las mejores prácticas del modelo español, y segundo, el modelo español no es exactamente el modelo de mejores prácticas. En todos los textos, como si estuviera en la primera hoja, está establecido que no se deben construir cárceles que tengan una capacidad mayor de 400, 500 personas, porque se vuelven ingestionables. Eso está entre las directrices de Naciones Unidas. Quien quiera saber sobre esto va a Reglas Mandela 2015, tienen allí todo lo que hay que hacer en materia de gestión de la privación de libertad. Este monstruo que hemos construido a un costo que pagaremos todos nosotros durante 30 años, prácticamente unos 100, 110 millones de dólares, ese monstruo está justamente contraviniendo la primera de las premisas en lo que es hoy la adecuada gestión de la privación de libertad. ¿Qué han hecho otros estados? Les voy a poner un caso concreto, el caso de Costa Rica, donde estoy trabajando en la implementación de un proyecto que tiene que ver con la mejora de la seguridad pública y la mejora de la gestión de la privación de libertad como elemento de la seguridad pública. A la mitad del costo que nosotros hemos tenido aquí en Uruguay, han construido lo que se llama unidades de atención integral. Es un modelo nuevo, porque por un lado existe en el mundo desarrollado, desde la década del 60 en Gran Bretaña y luego en Francia y en otros países, en Canadá, lo que se llaman las comunidades terapéuticas aplicadas a cárceles. Las unidades de atención integral son unidades productivas, comunidades terapéuticas. Entonces, algunos países han intentado gestionar adecuadamente la privación de libertad a través de las unidades productivas. Pongamos a estas personas a trabajar. Fue la idea del Uruguay del Centenario. Fue lo que se hizo en su momento en la cárcel de Punta Carretas con los 12, 14 talleres que había. Aquello era un avance de lo que fueron luego en el mundo las unidades productivas. Luego nos dimos cuenta que solo con poner a trabajar a las personas no alcanza, porque si son adictos, por ejemplo, necesitan algo más. Yo lo puedo tener trabajando todo el día,
pero si continúa en una carrera de consumo activo, el problema se reproduce. Entonces, tengo que tener un adecuado tratamiento. De allí la noción de comunidad terapéutica. Y es así, entonces, que llegamos a esta noción de unidades de atención integral, donde las personas son seleccionadas, son estimuladas a tener buena conducta, trabajan y estudian, pero, aunque todavía de forma muy incipiente, se empiezan a desarrollar algunos programas de atención a los adictos. La población adicta entre los privados de libertad es prácticamente en todos los países del 75 al 80, 85%. Hay estudios de esto. El problema es que en general se mira hacia otro lado. Partimos de la base que no hay drogas en las cárceles y que no hay adictos en las cárceles. Entonces, lo que estamos haciendo es ocultar, barrer hacia abajo de la alfombra, ocultar el problema, en lugar de tratarlo. Y lo primero que hay que hacer es admitir que esa población tiene ese problema y que requiere un tratamiento terapéutico, que la solución no es violentamente prohibir las drogas, porque lo único que se hace es reproducir la magnitud del problema y generar una crisis colectiva de abstinencia. ¿Cuál es el rumbo entonces? En esto hay que pensar en una política pública, sostenida en términos de política de Estado, integrando debidamente todo lo social y lo educativo y productivo con la gestión de la privación de libertad y, sobre todo, y con esto voy cerrando esta intervención, teniendo en cuenta una frase, se las voy a repetir textual y está en las directrices de Naciones Unidas, en la regla Mandela. El deber de la sociedad no termina con la puesta en libertad. Es una regla que comienza diciendo de esta manera, lo que significa que si nosotros le ponemos en libertad a un determinado individuo que ha estado preso y que ha tenido una combinación de ocio y droga durante años y encima lo largamos, lo más seguro, 70% de chance tenemos que vuelva a delinquir. De esa manera, evidentemente que no estamos consolidando la integración, sino, como le decía, consolidando la fractura. ¿Qué se puede hacer más allá de una política pública? Gladys hablaba muy bien de la sociedad civil y la organización. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad en este sentido? Pueden hacer mucho, en forma organizada, no en forma voluntarista. No se trata de arrancar como locos al Concargo, al penal de Libertad o a la cárcel de Punta de Rieles. No pasa por allí la cosa. Lo que sí se puede hacer es, primero, exigir al Estado que haga lo que tiene que hacer. Y eso se exige también desde la sociedad civil. Exigir que el Estado haga lo que debe hacer. Y hacer nosotros, en forma organizada, lo que nos corresponde hacer. ¿Y qué podemos hacer? Miren, yo les diría que hay mucha gente que lo único que necesita es un mínimo de esperanza. Creer en sí mismo, creer en su propio proyecto. Y eso a veces se logra simplemente escuchando a esa persona. Nada más. Y de así que el trabajo religioso es muy importante, sea cual sea la religión, siempre que sea una acción seria. Y por eso se ha reglamentado bien la cuestión de la vida religiosa y la atención religiosa en las cárceles. Ahora, hay allí mucho para hacer, no solo desde lo religioso, sí desde el lugar de la sociedad civil. Creo que con esto más o menos podríamos ir redondeando para dar paso a nuevas intervenciones. Les agradezco la atención. Gracias, Álvaro, por esta ilustradora. No siempre necesariamente la reincidencia tiene que ser tan lapidaria como lo demuestran nuestras cifras. Depende de lo que nosotros hagamos. Y te diría que más allá de las cuestiones estadísticas, desde el punto de vista de la sensación que te queda al hablar con esas personas, que es lo que vos querés saber, más que los números. Cuando vos recorres las cárceles, la colonia Berro, vas a encontrar tres tipos de personas. Los que están ahí y no les importa lo que van a hacer y les da lo mismo volver o no volver, y yo te diría, son una minoría que están jugados. Luego tenés otra parte que están ahí por una desgracia, por una mala decisión o por un hecho fortuito como tener un accidente de tránsito. Entonces hay delito pero no hay delincuente. Y después tenés la mayor parte de esa población que está en una situación indefinida, en el sentido que seguramente va a tomar un rumbo según cuál sea la política que haga el Estado y según cuál sea el nivel de atención que tenga. Entonces, si la ausencia se mantiene, lo que vamos a hacer es confirmar la profecía, autocumplir la profecía. Son todos irrecuperables. Por el contrario, si nosotros trabajamos en los más jóvenes, en aquellos que son primarios y en aquellos que demuestran la voluntad y los valores como para salir adelante, entonces lo que vamos a hacer es romper ese círculo maldito donde se supone que el que va al hogar de
del INAU, después pasa al CONCAR y así sucesivamente. Se puede quebrar ese círculo con una intervención positiva, es la noción de comunidad terapéutica. Y la prueba está, perdón.